Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Patricia Solís de Vildocs, consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí. Estamos ahorita llevando actividades dentro del Observatorio de Participación Política de la Mujer del Estado como integrante y además presidiendo ahorita desde CEPAC este observatorio, el cual tiene la finalidad de promover, visibilizar, garantizar, acompañar a todas las mujeres del Estado que transitan en la vida política, a todas las mujeres que están llevando a cabo todos sus derechos político-electorales, a las mujeres que quieran estar dentro de una vida política. Tenemos este mecanismo que es el observatorio para poderles acompañar en todo este andar. Dentro de las actividades del observatorio estamos estrenando nuestras redes sociales, entre esas nos van a ver ya muy frecuente en lo que es Facebook, TikTok, también desde la transmisión a través de este podcast en Spotify, la página como tal ya del Observatorio de Participación Política de la Mujer del Estado de San Luis Potosí. Y para dar estreno o para comenzar en estas actividades de difusión, pero además de acompañamiento y sobre todo para seguir generando esta articulación interinstitucional que llevamos a cabo las personas que integramos este observatorio, que es el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, así como la Secretaría de las Mujeres del Estado y el Consejo Estatal Electoral, quien, como les acabo de mencionar hace un momento, preside ahorita el observatorio. Dentro de estas actividades y dentro de esta difusión y que toda la ciudadanía escuche, conozca, pero sobre todo que se acerque al observatorio para cualquier situación, dudas, actividades, que les podamos acompañar en este andar y de los derechos político-electorales que tenemos todas las mujeres en el Estado, pues que sepan que estamos todas las instituciones que los integramos, pero además las instituciones aliadas como la Fiscalía, las universidades, el Congreso del Estado desde su Comisión de Derechos Humanos. Tenemos de verdad una integración vasta en profesiones, en carreras, en un andar en estas cuestiones de defensa de los derechos político-electorales de la mujer. Entonces, sin más preámbulo y con esta presentación muy corta del observatorio, me da muchísimo gusto estar el día de hoy con Denise Adriana Porras Guerrero, magistrada electoral del Tribunal Electoral del Poder del Estado de San Luis Potosí. Ya te iba a decir del Poder Judicial de la Federación, pero estamos en el Estado de San Luis Potosí. Quien es, ahorita les voy a leer una semblanza muy pequeña de toda tu trayectoria, fiel acompañante de la lucha de protección de los derechos político-electorales de las mujeres, pero además una integrante de lujo que tiene el observatorio. Entonces, sin más, Denise Adriana Porras Guerrero es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así como también cuenta con estudios de posgrado en Política Criminal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2006 se integró profesionalmente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y en 2014 fue nombrada consejera electoral por el Instituto Nacional Electoral, donde presidió diversas comisiones permanentes. El 22 de octubre del año 2019, el Senado de la República la designó como magistrada electoral del Tribunal del Estado de San Luis Potosí por periodo de 7 años, donde ha sido presidenta en 2 ocasiones, la segunda de las cuales está ocurriendo actualmente. Entonces, con esta semblanza de nuestra invitada del día de hoy, te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender, por estar, por acompañar siempre y cada que la vida nos permite, pues seguiremos coincidiendo en estas aventuras electorales. Muchísimas gracias, querida Carla. Pues para empezar, decir que estoy muy contenta de estar aquí, que se haya generado este espacio. Me parece que era un espacio bien necesario en el trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que nos permite estar más cerca y hacer uso de todas esas tecnologías
tecnologías y de estas nuevas herramientas que están a nuestro alcance y que de alguna manera nos hacen ser más cercanas a las mujeres, a la ciudadanía, al trabajo que hacemos para visibilizarlo, pero sobre todo para visibilizarles a ellas. Entonces, la verdad es que celebro mucho esta presidencia a cargo del CEPAC, que tú estés al frente, que te estés haciendo cargo de ese trabajo tan importante y que sobre todo estemos aprovechando todo este espacio, que tenemos estas oportunidades que nos brinda la tecnología para estar más cerca de las mujeres, de sus derechos y de todo el trabajo que tenemos que hacer por ello. Muchísimas gracias. Pues dentro de las actividades que lleva a cabo el tribunal como institución, como ente garante, ¿verdad?, de los derechos de la ciudadanía, tenemos o ha habido una trayectoria y una lucha constante para poder seguir trabajando en pro de estos derechos político-electorales de las mujeres. En este sentido, ¿cuál consideras tú que han sido los avances más significativos en el marco normativo mexicano para garantizar la participación política de las mujeres? Pues mira, ha sido un camino que no ha sido fácil. La verdad es que a punta de sentencias, de precedentes, de luchas en las que no nada más ha tenido que ver la evolución normativa, sino el impulso de sociedad civil, de mujeres activistas, de candidatas, por supuesto, de las mujeres que están dentro de las estructuras de los partidos políticos, que han venido impulsando estos cambios estructurales que van desde las cuotas, que ya tenemos nosotros esta historia de la obligación de los partidos políticos de incluir poco a poco, y vamos a decir que siempre de manera obligada a las mujeres, hasta el hito más importante que sucede en 2019, con la reforma constitucional, en donde ya es una obligación justamente constitucional el que el 50% de los espacios, de las candidaturas, de las postulaciones sean designadas mujeres, lo cual no implica, por supuesto, que se llegue justamente al cargo en las condiciones que se deben de llegar, pero al menos cuantitativamente ya tenemos este cimiento tan importante que tiene que ver con la paridad constitucional y no solamente escalando en las elecciones tradicionales, como lo podríamos decir de una manera muy simple, ¿no? Lo podemos ver también que ya ha permeado también al Poder Ejecutivo, que ya ha permeado al Poder Judicial. Acaban de ocurrir elecciones judiciales en las que ya la paridad también es una realidad. Entonces me parece que al menos la base y los cimientos normativamente están puestos, han sido transformadores, han sido significativos para la democracia mexicana, por lo menos en materia de representatividad numérica de los espacios que debemos de ocupar las mujeres, sin dejar de lado todo lo que se debe de hacer, pero sí también reconociendo que este camino lleva tiempo y que ahora la verdad es que México es uno de los países pioneros en los que ya podemos contar con estos órganos de representación paritaria y que tenemos una mujer presidenta, es decir, la representación ha llegado a la más alta esfera del poder, no podemos soslayarlo. A mí me parece que México ha ido por un buen camino, por supuesto falta la parte cualitativa, pero creo que este camino normativo que se ha construido de esta manera ha sido transformador en el panorama mexicano y sí muy importante para lo que tiene que ver con una democracia un poco más equitativa. Y definitivamente esta parte y este andar y esta lucha que ha sido en estos cambios normativos, que hemos pasado de las cuotas a una realidad que ahorita ya es una cuestión de paridad, ¿sí? Que ya no estamos un 20-30, un 20-80, que ya ahorita sí ya es paritario en ambos aspectos, en todos los órdenes de gobierno, porque ya ahorita estamos incluyendo al Poder Judicial, en donde tiene que tener ya, y es una conformación paritaria. Entonces, en todo este andar y en todos estos lucha, ¿sí?, a punta de sentencia y a punta de estar y estar y estar hasta lograr que esto se vaya transformando de manera positiva, ¿qué desafíos jurídicos persisten para alcanzar una representación verdaderamente paritaria? Híjole, a mí me parece que en el escenario, en el terreno en el que estamos, en el mexicano, el desafío más importante que sigue persistiendo es la violencia política en razón de género. Toda esta serie de mecanismos inhibidores que tratan de decirle a la mujer que su lugar no es lo público, que su lugar sigue siendo lo privado, con todas estas estructuras patriarcales impregnadas en la sociedad, que justamente no solamente afectan de manera directa a las víctimas,
que ya de por sí es preocupante y que ya de por sí es un problema que nosotros debemos de atender, las agresiones, la violencia psicológica hacia las candidatas, hacia las servidoras públicas, pero que va más allá porque es muy peligroso que el mensaje siga siendo no solo para la víctima directa, sino que sea para todas las mujeres para que no se atrevan a incursionar en lo público. Entonces, realmente lo que está detrás es esta estructura patriarcal que le quiere decir a las mujeres que ese no es su lugar. Entonces, por eso es que tenemos que tener más atención, por eso es que sigue persistiendo, porque estamos en una sociedad sumamente machista, y que entonces nosotros debemos de tener como un enfoque de no dejarlo de tratar, pero sobre todo de prevenir. Es decir, las sentencias sirven, sí, con medidas ejemplares hacia quien ejerce violencia política en razón de género, pero más allá de sentencias tendremos que ir hacia la atención y la prevención de la violencia política en razón de género, que me parece que sigue siendo el mayor lastre y el mayor desafío jurídico, cultural y educativo que tiene que verse desde un punto de vista mucho más profundo en la sociedad. Fíjate, escuchándote, además de estas partes de lo normativo, de estas sentencias, de todo lo que se puede buscar dentro de la legalidad, está la otra parte, ¿sí? La otra parte que es lo que puede en algún momento como mujeres empoderarnos o no, ayudarnos a tener ese impulso o no, a tener y librar ese freno que viene de esta parte patriarcal, de toda esta parte de la cultura, pero que además, como mujeres, el hecho de que tengamos acompañamiento y que tengamos esta parte de avance, ¿sí?, en esa normativa, pues nos da la fuerza para poder creer y seguir. Nos da el impulso, sí, que en ocasiones necesitamos para poder decir, oye, ¿sabes qué? Aquí estoy y soy mujer que quiere participar y soy mujer que quiere estar dentro de la toma de decisiones y soy una mujer que nos hemos preparado, sí, durante la vida eterna a luchar contra estas partes patriarcales, pero además a prepararte profesionalmente para poder llegar y ejercer algún cargo, ¿no? Entonces, dentro de todas estas cuestiones, ¿tú qué consideras que ha sido la mayor participación política de las mujeres o que esta participación política de las mujeres, de qué manera ha transformado la calidad de la democracia en México? Híjole, a mí me parece que la democracia no puede considerarse verdaderamente legítima ni representativa si de una manera automática excluye a más de la mitad de la población. Así de sencillo. Una democracia no puede llamarse verdadera democracia si la mitad de la población no forma parte de las decisiones de poder y las mujeres no estamos ahí. Entonces, no solamente para la democracia como un sinsentido, como una palabra hueca, sino para que la sociedad simplemente sea más justa, así de sencillo. Entonces, a mí me parece que la agenda política y la agenda de género en las políticas públicas con congresos con mayor presencia femenina sí tienden a mejorar justamente estas políticas colaborativas, estas políticas que tienen que ver con la brecha de salarios desigual, con las políticas de cuidado que nos hacen tanta falta y por supuesto también no nada más en las agendas femeninas, ¿no? Porque de inmediato llega una mujer a una comisión o llega a un espacio representativo, legislativo, en cualquiera de las cámaras y se le dan este tipo de comisiones, ¿no? Las de cuidado, las que tienen que ver con la familia. Nosotros también tenemos que estar en las comisiones más fuertes o en las que naturalmente han estado los hombres, pues porque no nos dejaban llegar, no por otra cosa, ¿verdad? Pero sí creo que entre más mujeres lleguen y más representación y poder tengamos dentro de las cámaras, esta política de género que tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa, también en materia de cuidado, pero también en los dineros y en las cosas que tienen que ver con las decisiones más importantes que se mueven en las esferas de poder. Entre más mujeres lleguen con esta conciencia y esta política de género, pues por supuesto que tendremos una sociedad mucho más igualitaria, mucho más pareja y que nos conviene a todos, no solamente a nosotras. Y me parece que eso es también lo que hay que poner justamente en el centro de atención. No se trata de un beneficio para uno de los géneros, se trata de un beneficio para la sociedad en general y de un fortalecimiento de la democracia representativa para que realmente pueda llamarse como tal. Fíjate, y dentro de todas estas partes que mencionas y que sigue estando esa barrera que tenemos luego las mujeres en decir,
puedo, no puedo, lo logro, no lo logro, me van a dar oportunidad, no me van a dar oportunidad, pero ya no es de me van a dar, o sea, es voy a tomar la oportunidad. Claro. Y hay una parte importante, además de las cuestiones legales y la normativa y los avances que ya están escritos y que ya tienen que ser sí o sí de esa manera, está la parte propia, ¿no? Del ser mismo como mujeres, de decidirse a hacer, a estar, a participar y a tomarlo, ¿sí? Porque ya, o sea, ya es una cuestión de venir y tomarlo, de venir y tomar, de venir a hacer, de venir y de implementar, de venir a crear, pero sobre todo de creernos. Sobre todo de esta parte de que salga de adentro y creernos que podemos, que lo hacemos, que trabajamos, que chambeamos, que somos mamás, que somos amigas, que somos hermanas, que somos abogadas, ingenieras, deportistas o la profesión que sea, y que dentro de estas actuaciones que tenemos en la vida, en todos los aspectos familiares, amorosos, de amistades, laborales, ¿sí? Dentro de todo hay una parte y una creencia que tenemos que tener que podemos y lo sabemos hacer. Claro. ¿Sí? Y que podemos llevarlo a cabo. Entonces, de todos estos avances normativos que nos estás platicando de la paridad de género o cómo ha avanzado esta paridad de género, ¿qué tipos de barreras estructurales, culturales o políticas observas que aún enfrentamos las mujeres para ejercer plenamente nuestros derechos político-electorales? Ay, querida presidenta, pues justamente lo que estabas diciendo, esta carga de ser mamá, amiga, esposa, hija, etcétera, a ver, o sea, nosotros lo tenemos muy claro, las mujeres que decidimos estar en lo público, en lo político, pero que además tenemos la carga de cuidado y que muchísimas mujeres cumplimos con una doble, con una triple jornada que hace absolutamente inequitativo la distribución de los cuidados familiares en relación con los hombres y que nosotros tenemos que sortearlo. Si es que decidimos estar en lo público, entonces también tenemos que conciliarlo con la vida privada. Entonces me parece que la mayor barrera estructural está ahí, en esa inequitativa proporción que tenemos en relación con los hombres en las tareas de cuidado, en las tareas domésticas, porque nosotros masivamente nos incorporamos al mundo laboral y al mundo político, pero ellos no se incorporaron masivamente al cuidado familiar. Entonces esa desproporción nos deja ya en una desventaja, porque el agotamiento también mental es una barrera, por supuesto, porque tenemos que lidiar con todo y es muy complicado. Yo creo que esa es la más importante y creo que las políticas públicas deberían de ir justamente enfocadas a eso, a que esta distribución sea un poquito más equitativa para que los hombres también entraran de manera no masiva, pero de manera más equitativa a las tareas de cuidado. Me parece que esa es la más importante. Otra que identifico, porque en política, los partidos políticos juegan un rol importantísimo, es sí las resistencias que siguen existiendo al interior de los partidos políticos, aunque sepan que están obligados a postular a las mujeres en equidad, siguen en los presupuestos, por ejemplo, brindándoles menores presupuestos. No se puede abrir la participación política si no se abre la llave del presupuesto, a la cobertura de los medios de comunicación también, cómo de nuevo cubren el desempeño de las servidoras públicas, cómo cubren las campañas de las mujeres enfocadas a su apariencia personal, a su cuidado, al maquillaje, y a los hombres sí, en base a sus propuestas. Entonces sigue habiendo ese sesgo machista, ese sesgo patriarcal que representa una barrera significativa también para las mujeres y que las desalienta, porque cuando a una mujer la atacan, la de al lado también dice, híjole, si ese es el costo, entonces yo no participo. Y de nuevo volvemos al mensaje, ¿no? O sea, que nos quieren mandar de no, esto no es lo tuyo. Es una barrera importantísima también y creo que es una tarea de responsabilidad compartida con los medios de comunicación y con quien se dedica a ello, ¿no? Entonces, creo que el presupuesto, los recursos, la cobertura mediática y sobre todo esas estructuras patriarcales, pues que siguen estando en toda la sociedad, que no nos permiten, no nada más que se nos impulse, sino que nos desaniman. Entonces me parece que eso es cultural y es muchísimo más profundo y el que estemos hablando ahorita de ello es bien importante para que las mujeres sepan, ¿no? O sea, sepan primero identificar qué les pasa, por qué se sienten desanimadas, porque como tú bien decías al principio, a veces lo único que hace falta es una red de apoyo, ¿no? Hay veces que estás a punto de renunciar y llega una llamada diciéndote, oye, qué bien lo haces. Y eso, o sea, esa red, tener esas redes de apoyo entre mujeres es bien importante y de eso va justamente el Observatorio de Participación Política, no nada más de explicar este tipo de cosas técnicas que a veces pues suenan un poquito aburridas
o son muy técnicas, sino justamente que las mujeres se sientan acompañadas y que cuando se sientan así, sepan que hay mujeres que están viviendo en lo mismo y que efectivamente hay mecanismos que tenemos que afinar, por supuesto, que tienen que ser más selectos y más efectivos, pero que sí existen y sobre todo que existen mujeres que sí lo estamos haciendo y que sí creemos en ello. Ay, la verdad es que yo te conozco tu trayectoria, pero es sumamente gratificante escuchar que tenemos a un tribunal electoral que es parte del Observatorio de Participación Política de la Mujer, que juzga con perspectiva de género, que se preocupa, que estudia, que analiza, ¿sí? Y que sí o sí va a garantizar esta protección para los derechos político-electorales de las mujeres, pero que además con toda esa preparación, con toda esa lucha, con todo ese caminar, con todo ese andar de estar tocando puertas, picando y haciendo, porque encima de todo lo que ella dijo tenemos que convencer. Claro. ¿Sí? Entonces, que sí podemos. Entonces, dentro de esa lucha y de esta parte de andar y de lograr convencer, ¿sí? Con toda la preparación, es la parte del observatorio, que por eso es que estamos dentro del observatorio, para eso estamos dentro del observatorio, para poderles a ustedes, a toda la ciudadanía, a las mujeres en especial, poderles transmitir que existen los mecanismos, como dijo la magistrada, para poderles acompañar, para poderles llevar, para poder estar con ustedes en su transitar en esta cuestión de los derechos político-electorales, y que las cosas se logran, y que las cosas en compañía, que las cosas con una red como la que tenemos, que las cosas con lucha continua como se ha venido haciendo ya desde hace varios años, pero acompañadas, se logran y se pueden llevar a cabo, y que precisamente para eso el Observatorio de Participación Política de la Mujer en el Estado está reabriendo las puertas, ¿sí? Para la apertura a todas las personas que necesiten y gusten tener esta parte y este acompañamiento, y que se puedan acercar y que vean que, al igual que ustedes, somos mujeres, somos ciudadanas, somos personas que hemos estado en esta lucha continua para poder lograr los objetivos que tenemos individualmente como mujeres, como persona, pero también como parte de una institución, pero también en pro y en beneficio de la ciudadanía entera. ¿Por qué? Pues porque somos mujeres, queremos que se sientan ustedes en este acompañamiento con una red, con este mecanismo que les ofrece el observatorio, y pues agradecemos muchísimo que nos hayas dado este tiempo, agradecemos también el tiempo de escucha que nos puedan dar las personas que nos vayan a sintonizar, que nos vayan a escuchar en esta breve charla que tuvimos con la magistrada. Y pues adelante, un mensaje para la ciudadanía ya como cierre de esto. Gracias, ¿no? Pues agradecerte, querida consejera, como siempre, estar en este espacio y de verdad ver que se está haciendo algo, ver que realmente la generación de estos espacios pueden llegar a las personas correctas, que en algún momento se puedan sentir solas o que necesiten este aliento y este acompañamiento, porque además, a ver, juzgar con perspectiva de género no es un favor, es una obligación, y velar por los derechos humanos es una obligación de todas las instituciones, pero además generar políticas públicas con identidad de género. Eso sí, ya es bien particular, y en eso sé que estamos juntas. Me parece que la dirección ejecutiva del observatorio está haciendo un excelente trabajo contigo al frente, y la verdad es que hace mucha falta. Yo celebro estos espacios. Ojalá que de verdad podamos llegar a toda la gente correcta, que a las instituciones aliadas nos sigan ayudando en este trabajo. Sé que hay mucho por hacer, acabamos de atravesar una elección complicada, viene la siguiente, estamos preparadas, y de verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento, por supuesto, hacia la institución, hacia lo que representa, hacia el observatorio, y por supuesto seguir trabajando en beneficio de las mujeres, en beneficio de la justicia electoral y en beneficio de la democracia. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, con esto concluimos esta plática con la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, presidenta actual del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, pero además integrante permanente del Observatorio de Participación Política. Muchísimas gracias. Gracias.
¿cuáles crees que sean los desafíos que enfrentan las mujeres que quieran incursionar en el ámbito político y que vienen de la sociedad civil? No sé, o sea, pienso en varias cosas, ¿no? Y como pongo así como el desafío, la cajita, violencia política por razones de género, ¿no? Y esa violencia, es como esas formas de violencia política. Híjole, yo recuerdo que había como una idea así permanente, como decir, no puede ser que esto se normalice tanto, ¿no? Y que sea tan permeable la idea de que nos tenemos que hacer duras para resistir, porque el afecto y la emoción y lo difícil que puede ser enfrentarlo te lleva a generar o a tener que desarrollar ciertas estrategias de afrontamiento para eso, ¿no? Pero no puede ser y no debería de ser la única solución el endurecerse o el patriarcalizarse para enfrentar esa violencia, ¿no?